tardes. ¿Se oye suficientemente bien? No. ¿Roberto? Me gusta estar en casa. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Ahora, 1, 2. Uy. Se acopla. Bueno, adelante entonces. Muchas gracias a la organización por haber tenido en cuenta a la Asociación Española de Enoturismo en este primer foro, primera cumbre del marketing y el vino. Hace 10 días aproximadamente coincidí en Madrid en la presentación del concurso mundial de Bruselas con su director general, Monsieur Baudouin-Avaux, cuando me presenté y le dije que intentábamos ayudar al enoturismo de España. Lo primero que me dijo: enhorabuena por la iniciativa, porque el futuro del sector vinícola pasa por el enoturismo. Si a esto unimos que a nuestro presidente de honor y presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet, cada vez que se le pone un micrófono, sea o no en entorno enoturístico, viene a decir lo mismo, que el futuro del sector vinícola pasa por el enoturismo, pues puede que lleven algo de razón. Pero si el futuro del sector vinícola pasa por el enoturismo, ¿por qué pasa el futuro del enoturismo? Sin duda por la internacionalización. Esta mañana en una de las mesas, el moderador pues sacó de una manera muy precisa y muy concreta la cuestión de si realmente el sector vinícola español estaba preparado para dar el salto a mercados internacionales, basándonos en la suficiente calidad de comunicación en otros idiomas. No se dijo de una manera suficientemente abierta un no, pero la duda por lo menos sí quedó planteada. Para salir a mercados internacionales es absolutamente necesario una profesionalización integral. Y entre esa profesionalización está también el conocer, el saber idiomas. Como sabéis, hace 2 meses la Asociación Española de Enoturismo, a través de su marca Enoturismo de España, se presentó por primera vez en Fitur. Entendemos que con un éxito suficiente, si bien se nos quedó una espinita grabada, y es que hubo una cantidad importante de establecimientos que nos dijeron que ya les gustaría estar con nosotros en Fitur, pero que no se sentían suficientemente preparados para sentarse con tour operadores extranjeros en idioma inglés. De ahí que rápidamente la asociación se pusiera en marcha para cerrar convenios con 3 entidades académicas, digamos que las más importantes de España en los idiomas inglés, alemán y francés, para poner a disposición no solamente de los miembros, sino de todo el sector enoturístico español, su calidad de enseñanza con unas tarifas inferiores a las de mercado. Dada la necesaria internacionalización del enoturismo de España y dado también que el idioma actual del enoturismo es el inglés, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda así lo reflejan como potencias mundiales, la AEE, acrónimo de la asociación, en su compromiso y apuesta por el posicionamiento internacional del enoturismo de España, en los eventos que se circunscriban en contextos internacionales, comenzará a realizar sus ponencias en inglés. Y lo haremos a partir de hoy, aquí en Valladolid, una pequeña parte de la presentación, en este First Marketing and Wine Summit, nombre inglés, por cierto. Esta acción de marcado carácter aperturista hacia otros mercados supondría, por un lado, un nuevo estilo y salto cualitativo en la comunicación profesional del sector enoturístico español
creemos con trascendencia, y, por otra parte, la constatación de facto por parte de sus profesionales sobre la importancia de su preparación en idiomas, comenzando así a romper con el estancamiento internacional que convive con el sector desde sus orígenes. I'll divide my presentation in three areas. The first one, enotourism, the concept. The second one, the sector, current situation. And the third one, the association of Spanish enotourism. What is enotourism versus wine tourism? Wine tourism focuses overall on wineries and vineyards. Enotourism involves the global concept of wine culture, including, not only visits to wineries, of course, but also the knowledge of the entire destination, nature, gastronomy, and heritage, living the experience in a full way. The term enoturismo is not included in the dictionary of the Royal Spanish Academy, RAE. In order to provide the term enotourism with an academic nature, the AEE has formally presented to the RAE the following meaning: modality of tourism based on trips to wine regions with the purpose of knowing, enjoying, and sharing experiences around the wine culture. Wine culture is the fundamental axis of enotourism, and we have to experience it during all stages of our journey. Wine is friendship, is food, is health, is landscape, is tradition, is art, is emotions. In our country, wine tourism, not enotourism, began in the late 1990s. From this time, wine tourism is hardly known by the Spaniards themselves and lacks an international position worthy of a country which combines the fourfold status of being a world power in incoming tourism, in wine production, in gastronomy, and in heritage, history, and nature, the four key strategic sectors for the image of Spain and for our economy. The tourism around the wine and its culture, as a proposal of sustainable cultural tourism, is situated in an emergent phase, anticipating a great potential in growth that could be called a key complement for the future of the wine sector, contributing to promote the brands of Spanish wines and to increase its sales. Only in the US and Central Europe, it represents more than 96 million enotourists and contributes 20% of its revenues to a winery. According to the ACEBIN 2016 report, although in relative terms, there is a moderate upward trend in visits. In absolute terms, the sector shows low figures reflecting poor results. Out of a total of 115 million visitors from other countries, only 618,000 went to wine destination. So, foreign enotourism barely represent 0.5%. Yes, 0.5%. Less than 0.7% in 2015, the year before.
Of a total of roughly 300 million of tourist movements produced in our country, foreign and national, only 2,071 million went to wine destination. So the movements to wine regions represented 0.91%, less than 1% of the total, even less than in 2015, 0.99%, which places our sector at the tail of the leading countries, USA, Argentina, Chile, Australia, New Zealand, South Africa, France, and Italy. Answers to this objective reality, there are several. Among the main structural deficiencies, we could mention lack of sectorial unity around the concept of enotourism, when the market demands unity and specialization. The division only diminishes and isolates. Lack of corporate communication. The topic of wine tourism occupies only 10% of the total information disseminated on the wine sector. Lack of sufficient professionalism reflected both in the individualistic model of management of its promotion and commercialization, as in the insufficient quality of communication of public relations or guides of establishments. Lack of differentiation in three aspects: continuous innovation, exclusive experiences. The sector is working with obsolete offers without a strategy that develops all its potential in a new business model focused on the new customer. The employees. Employees are part of the differentiation in which services companies create added value and gain competitive advantage. Packaging. It's necessary to create a proper environment, atmosphere, always help for shopping. Lack of inclusion of the gastronomy in the visits and in the whole of the experience. And lack of a brand representing the sector. What is needed? This is the hook of the paper. From this current situation, the AEE was created as a corporate, cultural, social, and inclusive organization formed by establishments located in wine regions, with the great objective of contributing to the positioning markets of the Spanish enotourism, such a marca España. Through the unity among companies under the brand destination Enoturismo de España, as a global network of establishments, thanks to cooperation among them, innovation, and sustainability. For Spain to remain one of the tourist powers, it must, among other strategies, find new horizons beyond our coast tourism, attracting the new profile of US traveler and the growing middle classes of Asia and Latin America. And there is a key factor in wine tourism as a hedonistic and holistic experience that is sublimated with gastronomy, landscape, culture, and history. Our enotourism faces the great challenge of gaining market share both nationally and internationally in order to achieve a position of reference. For this, we understand as essential these 5 starting points. First one, the unity of all agents around the following 3 guidelines. Convergence in the communication of strategic criteria. A single and coherent message issued by all the agents involved. Cooperation between associations, acting each
in their area of specialization. Enotourism should be participatory and collaborative. Mentalization throughout the sector, in the conviction that we are all enotourism of Spain, and as such, we have to promote ourselves. Second, including gastronomy as an argument of the brand of both the territory and the country brand. The gastronomy has an extraordinary potential and constitutes an integrating product that the wine industry must incorporate in its priority offer of services of visits. Third, between the activities of the wine hotels and restaurants, including the visits to the wineries and mention with relevance in the wine menus with the wines of the territory. Fourth, the consideration of the wine culture by the institution as something belonging to us, reinforcing with institutional campaigns the benefits of wine as a healthy food, an ideal complement in meals and hedonistic evenings. And fifth, the consideration of enotourism as a macro strategic sector capable of generating employment and wealth in a sustainable way. The objective is to count on qualified professionals convinced that in the collaboration among companies resides an important part of the success. To talking us about sustainability and branding, let me introduce José María de Juan, vicepresidente de la European Alliance for Responsible Tourism, representante en España de la World Food Travel Association, and Education Project Manager of the AEE. José María. Bien, buenas tardes. Yo voy a... Colócame... Yo voy a relajar un poco el tema, como decía José Antonio, digo, es un poco duro, tanto inglés, pero sí un poquito, yo creo que viene bien, porque a eso es hacia donde vamos. Yo lo voy a hacer de pie, si me permitís, un momentito solo, que soy un poco cateto con estas cosas de la tecnología, y cuando esté la presentación nos organizamos. Sí, desde aquí está bien porque así os veo la cara, no es por estar encima de nadie. Como decía José Antonio, yo soy José María de Juan, mientras se pone el pequeño PowerPoint que he traído para ayudarme un poco. Yo trabajo como asesor y gestor de proyectos formativos y proyectos europeos y de internacionalización en general con la Asociación Española de Enoturismo desde el mes de diciembre. Esto es, y le doy aquí, vale. Ahí estamos, ¿ves? Ya sabía yo que muy listo yo con estas cosas no era. Y como decía, colaboramos también en otras organizaciones internacionales dedicadas a la sostenibilidad, que es esta Red Europea de Turismo Responsable, que está en Bruselas, y también muy recientemente nos hemos incorporado como representantes de la Red Mundial de Turismo Gastronómico. De hecho, en el futuro, una de las cosas que querríamos hacer es justamente pues reforzar esas conexiones entre el enoturismo y el turismo gastronómico. Entonces, le hemos llamado esta presentación, yo como os decía, la hemos hecho en inglés porque queremos empezar a acostumbrarnos al objetivo fundamental de la asociación, que es el posicionamiento internacional del enoturismo español, que en eso tenemos algunas décadas de retraso frente a nuestros vecinos. Le hemos querido llamar así, pues construyendo el branding día a día. De branding ya sabemos mucho, gracias a Andy Stallman, que estuvo aquí esta mañana, con lo cual eso no tengo yo que, por suerte, no tengo yo que explicarlo, porque lo haría muchísimo peor. Y, por poner un ejemplo,
solamente hace un par de años me acerqué a un evento de rutas culturales europeas, algunas de las cuales estoy asesorando, y lo primero que me sorprendió es que hay una ruta europea, un itinerario cultural certificado, que se llama Itervitis y está formado por Italia, Francia y Portugal. Y cuando me dijeron que España no estaba, pues digo, pues no me lo puedo creer. Digo, estaba en ese momento mucho menos metido en el turismo de lo que puedo estar ahora, y a mí me resultaba increíble que esa gente me dijera, hemos hecho contactos con España, hemos hablado con denominaciones, hemos hablado con rutas del vino y nunca hemos llegado a ninguna parte, y los itinerarios culturales del vino de Europa están formados por 3 países y España no está. Yo pues me quedé un poco pillado, como se podría decir coloquialmente. Entonces, todo eso nos ha llevado a pues, seguir avanzando. Desde el momento que conocimos a esta asociación, a la Asociación de Enoturismo de España, pues empezamos a pensar que, igual que hay un componente de investigación de mercado, hay un componente de conocimiento, un componente de conocimiento fundamental, hay otro componente de marketing, que es el compañero Víctor Bañares, que iba a venir hoy aquí, y hay otro componente de formación, de gestor de proyectos formativos, que soy yo, junto a una compañera que gestiona los cursos, pero que realmente estamos trabajando todos juntos porque vamos al mismo sitio. Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y por eso lo ven a ver ahí, pero como yo se lo voy a contar, pues no viene mal, así hacemos una clase de inglés de paso, que es: todo empieza en la inteligencia de mercado. O sea, lo primero que nosotros hemos llegado a la conclusión, que hasta que no tengamos un poco, no identifiquemos esos perfiles de demanda que tenemos y no identifiquemos cuáles son las formas de comunicarnos con ellos, no vamos a ninguna parte. Les pongo un ejemplo tan estúpido que me da hasta vergüenza contarlo. No es inhabitual que yo me encuentre con un director de algún destino enoturístico que me dice, estamos intentando cazar a la gente joven, porque hemos visto que cada vez hay más gente joven. Digo, pues sí, interesante. Digo, ¿has pillado más o menos por dónde van las cosas? Y al minuto me dice, mira qué folleto tan bonito hemos hecho. Digo, sí señor. Digo, usted es un tipo que sabe. O sea, resulta que está intentando dirigirse a la generación del smartphone y lo primero que me hace es un pedazo de folleto que lo reparte en las ferias a las cuales esa generación no va, porque está todo el rato comunicándose por el smartphone. Y resulta que nosotros, mientras tanto, hacemos folletos. Es decir, fíjense simplemente con esta pequeña cosa, si les empezara a contar cositas raras como esta, una detrás de la otra. Es decir, hasta que no conozcamos al cliente, al segmento, no vamos a poder conocer cómo comunicarnos con él, cuáles son las plataformas que utiliza, cuáles son las redes sociales que más utiliza, en qué momento de la semana nos tenemos que dirigir a él. Yo no soy experto en eso, yo soy experto en el off, como decía Andy esta mañana, yo soy experto en el offline, en montar eventos comerciales, ferias, encuentros, networkings y cosas de estas, pero me rodeo de gente que sabe exactamente dónde tiene que poner la noticia, en qué red social, a qué hora y en qué momento de la semana, porque si no, no podríamos funcionar. Entonces, eso es lo primero que estamos haciendo. Nuestro objetivo, y por eso se va a presentar en unos días el catálogo de cursos también, es crear capacidad en las bodegas, crear capacidad para que puedan diseñar servicios y productos adaptados a cada uno de estos segmentos de mercado, que además es muy divertido y lo vamos a comentar un poquito después. Es decir, estamos creando creando también, pero sobre todo aglutinando toda esa inteligencia de mercado, que en un país como España tenemos un problema, y es que esa inteligencia está dispersa. Existe muchísima inteligencia sobre el turismo del vino, como existe muchísima inteligencia sobre el turismo de cualquier cosa, pero resulta que esa inteligencia está desperdigada. Un cachito en Tour España, un cachito en cada comunidad autónoma, un cachito en una universidad y un cachito Dios sabe dónde. Eso no está todo junto. Entonces, primer trabajo, gestión del conocimiento e investigación. Recuperamos todo esto para inmediatamente después procesarlo, organizarlo, traducirlo un poquito y compartirlo con las bodegas. Y como bien decía José Antonio, pues no solo con las bodegas que pertenecen a la asociación, sino con todo el mundo, porque los cursos y las actividades que estamos haciendo son totalmente abiertos y ya van unas cuantas. Es decir, una visión global a largo plazo, pero al mismo tiempo unas acciones locales absolutamente a plazo inmediato. Todo eso lo hacemos también en un marco de co-branding con la sostenibilidad. Como también decía mi compañero, pues mi mayor experiencia viene del marketing de la sostenibilidad.
Estamos en el Año Mundial del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Lo que pasa es que en España parece que no nos hemos enterado de eso. Creo que en Fitur lo dijo la OMT, pero no debía haber mucha gente porque no ha pasado casi nada. Yo soy castellano-leonés, soy de León, y la primera jornada de turismo sostenible dedicada a este año se ha celebrado en Zamora la semana pasada, que tiene tela, que se haga precisamente en Zamora. Yo estaba encantado, digo, una ciudad en la que no suelen ocurrir, por desgracia, grandes eventos, y resulta que es la primera provincia que se ha plantado y ha dicho: hagamos un evento para recordar que nosotros hemos captado el mensaje y vamos a querer trabajar con la sostenibilidad. Evidentemente, el enoturismo no puede estar lejos de esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar un minuto, y todo eso se ha dicho esta mañana, yo no he llegado a todo, pero más o menos, hasta la saciedad, estamos hablando de un concepto muy holístico y muy integral de la sostenibilidad. Es decir, si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a Francia, donde yo trabajo bastante, con esta red de turismo del vino, una de las primeras cosas que me encuentro, que aquí no hay, es que los paisajes están protegidos. Es decir, el paisaje, cualquier paisaje de cualquier región vinícola tiene una figura de protección especial, y yo no puedo cambiar el color de un ladrillo porque estoy alterando el paisaje del enoturismo y se acabó. Y eso, por desgracia, pues aquí no funciona exactamente así. Es decir, estamos hablando de potenciar el aspecto ambiental y paisajístico. Es decir, si el enoturismo obviase una cuestión como esta, yo sinceramente creo que no tendría futuro. Y eso desde la parte, digamos, paisajística, medioambiental. No hablamos de vinos ecológicos y de esas cosas, sino que hablamos de cómo las bodegas deben tener cada vez una mayor integración con estos valores ambientales, y además contarlo, porque el cliente lo que está deseando, eso es lo que descubrimos investigando el mercado, es que el cliente está deseando que le digamos que lo estamos haciendo, y además que lo estamos haciendo bien, y además que lo estamos haciendo por él y con él. El cliente le encanta compartirlo. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio local. Hace 2 o 3 semanas estaba yo en una reunión de museos etnográficos de Castilla y León, en la villa de Lerma, y una de las cosas, aquello fue una llorera matutina absoluta, todo es: tenemos un montón de patrimonio y no lo ponemos en valor, y justamente nos pusimos a hablar de lo mismo que estoy hablando aquí. Pues si no tenemos demasiadas ayudas públicas o no son suficientes, juntémonos, pongámonos las pilas, hagamos un poco de competition y cooperación competitiva, que es lo que estamos haciendo en el marco de la Asociación Española, y se acabó. Digo, porque todo ese patrimonio, simplemente con una pequeña adaptación de puesta en valor, un poquito de comunicación y un poquito de marketing bien segmentado, digo, eso lo que tenemos ahí es una máquina de hacer dinero, y a lo mejor no hay que ir a llorar tanto a la Junta todos los días. Que además el mayor problema que yo descubrí con esos colegas es que iban de uno en uno, no iban los 60 juntos, iban de uno en uno a llorar a ver qué podían hacer con su museo. Digo, primera cuestión por la cual esto no funciona, porque vais de uno en uno a llorar. Digo, además, eso, no vais todos juntos a proponer, sino de uno en uno a llorar. Entonces estamos cambiando completamente el aspecto, es decir, vamos todos juntos y además a proponer cosas. Todo eso significa que, en primer lugar, este tipo de co-branding, vamos a llamarlo así, la primer enfoque es con el tema cultural, por si esto, imagino que esta información ha fluido menos, pero el año 2017, pues 2018, sí que esto es demasiado pago de carraovejas, me da la impresión de que esto es lo que pasa por beber antes de hablar. 2018 va a ser el año mundial europeo, el año europeo del patrimonio cultural. Es que me estoy liando porque en la cabeza también me fluye que el año que viene también es el año Europa-China, y tengo una mezcolanza, tengo un lapsus mental ahí tremendo, porque precisamente estamos trabajando bastante con este tema Europa-China, y una de las cosas es justamente ver cómo podemos hacer para que ese turismo, ese año Europa-China, lo hemos comentado hace pocos días en un evento, podamos captar lo mejor de ese mercado. Y por otro lado, entre medias me surgió, de ahí este descontrol mental que tengo, digo, y además
es el año europeo del patrimonio cultural. Digo, habrá que buscar algún punto en el que enlacemos eso. Y por poneros un ejemplo de la vida real, como digo, yo aquí no he venido a contar teorías, sino cosas concretas, la semana pasada hubo el primer encuentro de entidades europeas en Bruselas, donde han estado compañeros y socios nuestros de todas las instituciones europeas que trabajan con patrimonio cultural para ver qué hacemos el año que viene y qué tipo de eventos, diseños, cursos, seminarios y todo tipo de acciones vamos a hacer para potenciar eso. Evidentemente, que nadie dude que el enoturismo va a estar ahí en todo el medio, porque el enoturismo, como estamos viendo ahora y como ya ustedes saben, pues toca absolutamente todo. Toca el branding del territorio, toca los aspectos ambientales, toca los aspectos ligados a estos itinerarios que se han puesto también de moda ligados al patrimonio industrial o turismo industrial, toca absolutamente todo. Pero tenemos un problema muy parecido al que comentaban estos colegas míos de los museos etnográficos hace 2 o 3 semanas, es decir, dicen, aquí tenemos el patrimonio, ¿está puesto en valor? No. ¿Está bien interpretado? No. ¿Tiene buenos guías? No. ¿Hablan idiomas? Menos. ¿Tiene panel de señalización? No. ¿Cuándo lo abrís? Cuando podemos. Digo, hombre, pues así la verdad es que esto se pone difícil, pero es que yo he estado trabajando en algunas, yo he aprendido de turismo del vino, yo he venido del turismo y he llegado al vino, no al revés, como otra gente que han hecho el camino contrario, y lo que más me he encontrado han sido respuestas como estas, pero me las encontré en mi primer trabajo en La Rioja en 2003, donde de unas 500 bodegas, creo recordar que como 12 dijeron que esto del vino les podía molar, pero así. Y en el año 2013, 2014, visitando bodegas en Castilla-La Mancha a las que he estado asesorando, me han dicho más o menos lo mismo. Abrimos cuando nos viene bien. Que los turistas vayan a la oficina de turismo y que pregunten y ya veremos. Y del inglés te olvidas, como le han dicho a José Antonio en Fitur. Entonces yo creo que tenemos un tremendo camino por recorrer. Yo estoy encantado, a mí eso me beneficia. Yo me dedico a conseguir proyectos y ejecutarlos, y entonces tengo trabajo hasta que me jubile. Como 3 o 4 vidas que viviera, no habría terminado de ponernos al día con lo que tenemos simplemente con nuestros vecinos de Pirineos para arriba. O sea, el grado de desarrollo, de puesta en valor y de comunicación, pero justamente esto significa que tenemos mucho que hacer. Es decir, tenemos mucho que hacer con ese concepto, que es lo que quiere reivindicar el año europeo, el año europeo del patrimonio cultural, reivindicar el gran valor para los territorios de poner en valor todas estas cosas. Muchos de estos museos que les comentaba, muchas de las bodegas que yo conozco y con las que he trabajado en muchos territorios de España, son lugares donde cuando voy a otro tipo de congresos, lo que escucho es el problema de la despoblación, el problema del paro, el problema de los bajos sueldos, el problema de que la gente joven se va. Digo, ¿por qué se tienen que ir? Digo, se tienen que ir porque somos muy malos haciendo marketing, porque si no, no se tendrían que ir. Con todo lo que tenemos ahí, nadie tendría que irse a ninguna parte, porque este tipo de productos generan empleos y negocios muy cualificados y muy rentables si hacemos las cosas bien. ¿Qué más tenemos que hablar de esto? La otra cuestión es la internacionalización. Yo, como dije, he preparado una presentación muy cortita, porque eso es lo que me dijeron, hice una cosa ahí súper corta, me he ahorrado todos los números. Los del enoturismo no vendemos vino, pero ayudamos a venderle vino en bodegas. En otro tipo de presentaciones y de cursos que damos de 8 horas, que hay que aguantar eso también, nos metemos a fondo en todo ese componente y analizamos, por ejemplo, cuánto ayuda a vender el vino en la puerta de la bodega el enoturismo y de qué porcentajes estamos hablando. Muchas bodegas con las que trabajamos en Francia ya hace muchos años que han superado la cifra de negocio del enoturismo, ya es muy superior a la cifra de negocio de la venta del vino. Y en España ya hay unas cuantas que también están en ello. Eso es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener claro. Por eso estamos haciendo todo esto, porque sabemos que una cosa lleva absolutamente a la otra. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Y ahí la parte de profesionalización, que mencionó mi compañero, lógicamente nosotros necesitamos desarrollar a esos profesionales, de ahí el diseño de la gran batería de acciones formativas que estamos ultimando, preparados a alcanzar a los diferentes segmentos. Yo cuando me puse a preparar la presentación, dije, ¿de cuántos segmentos estamos hablando? O sea, estamos hablando de una cantidad de segmentos inmensa. Yo he mencionado ahí algunos ejemplitos, es decir, por ejemplo, no hace mucho me contaron Ribera del Duero que habían tenido hace unos años la cata de vino con
una cata de vino que batía un récord Guinness, donde la edad media de la gente era inferior a los 35 años. Pues ya es una cosa que me interesa. Estamos hablando de 2011. No tengo las cifras de ahora, pero seguro que son muy interesantes. Entonces, ¿tenemos productos del vino preparados para gente joven? ¿Tenemos productos del vino preparados para lo que los franceses dirían los connoisseurs, es decir, los superespecialistas, como la gente que les encanta ir a las bodegas, yendo ya con un conocimiento profundísimo del mundo del vino? No siempre. Yo he visitado muchas bodegas con mi trabajo y me he chupado cada chapa, perdón por la expresión, de enólogos contándome procesos químicos aburridísimas y un auténtico horror, y a mi lado había familias y gente joven diciendo, si esto es el enoturismo, igual no nos interesa. Es decir, porque cualquier concepto que tuviera que ver con acercamiento a las emociones, comunicación o interpretación no existía. Era pura técnica, que muchas veces nos pasa también cuando visitamos los museos del vino. Hay demasiada técnica y poca vivencia. Entonces necesitamos los profesionales que hagan eso, los profesionales que sepan trabajar el turismo del vino con las familias. Cuando te das una vuelta por Francia o por Italia y ven las familias haciendo turismo del vino, te quedas encantado, pero es que hay un montón de productos que están preparados específicamente para esa gente. Pero al día siguiente ese mismo te monta un incentivo y sus profesionales saben estar hoy con los del incentivo, mañana con la familia, pasado con los superespecialistas, y al día siguiente con bodegueros, y al día siguiente con gente joven, y no pasa absolutamente nada. Pero eso no se improvisa. Para poder hacer eso necesitamos agarrar a toda esta gente que está con lo que está en las bodegas, que está atendiendo, que están informando, que están en los destinos del vino y en las denominaciones de origen, y necesitamos explicarles de qué mercados estamos hablando. No significa esto que despreciemos el mercado nacional, ni mucho menos, pero sí que estamos dirigiéndonos hacia unos mercados que además los tenemos cautivos, están ahí al lado, están ahí en Europa, tienen unas conexiones fantásticas, tienen un país superposicionado turísticamente, y si no nos compran enoturismo es simplemente porque no se lo hemos dicho, punto número 1, o no se lo hemos dicho bien, y punto número 2, no tenemos un producto preparado para ellos, lo acaba de decir José Antonio. Muchas bodegas no quisieron venir a Fitur, yo me quedé un poco estupefacto cuando escuché eso, porque decían, es que como no hablamos inglés, ¿para qué vamos a ir? Y si viene un turista a nuestras bodegas y tampoco hablamos, ¿para qué vamos a llamarle? Digo, pues sí, visto así sí, pero de eso, no se trata de eso. Luego tenemos los millennials, de eso ya hemos hablado mucho, pero por ejemplo tema de discapacidades físicas. La Comisión Europea no para de lanzar propuestas de apoyo al turismo para discapacidades físicas, psíquicas y cognitivas. ¿Tenemos productos preparados para eso? Pocos, he visto yo. De los flashpackers, esto que llamamos ahora el mochilero de lujo, este turista europeo que le gusta ir con su mochilita, que aparentemente es un mochilero, pero es un mochilero con la visa platino, es decir, un mochilero que le gusta meterse en los mercados, que le gusta coger el autobús, que le gusta caminar, que aparentemente es un mochilero, pero luego por la noche le vemos comiendo en los mejores restaurantes y durmiendo en buenos hoteles, porque no es cuestión de dinero, es cuestión de una forma de viajar. Y entonces, ¿tenemos identificada a esa gente? Pues yo también, perdonen que se lo diga, pero yo trabajo mucho en América Latina, gracias a eso he salvado la crisis más o menos, y en Perú tienen mucho mejor identificado al flashpacker que nosotros, que no tenemos ni idea de quién es y cómo funciona. O por ejemplo el WOP, lo que llamamos el Wealthy, Healthy, Old People, esas masas que vemos en las ferias europeas, vemos masas de gente, normalmente parejas de 30 y muchos, más bien 40 y muchos, mucho jubilado, mucho prejubilado, que les encanta montar en bicicleta, que les encanta caminar, que les encanta visitar bodegas, que tienen una relación con el turismo gastronómico y con el enoturismo mucho más profunda que nosotras, y cuando ves los destinos que eligen, digo, ¿y por qué no elegís España? Digo, pues básicamente porque no está en la feria. Digo, pues sí, es un buen motivo. Digo, si no está en la feria y no está haciendo una promoción especial de su producto, compran ese mismo producto en otros destinos. Es decir, ese Wealthy, Healthy Old People es el turista más deseado porque tiene todo el tiempo del mundo, no es estacional porque no viaja precisamente en las temporadas altas, es un poco como el turismo de incentivos o el turismo profesional y de negocios, que es aquel que nos rellena de lunes a jueves en el mes de enero cuando nadie viene, porque el turista de fin de semana y de puente no tenemos que llamarle, viene solito. Pero estos otros segmentos de los que hablamos, esto es un poquito más complicado. Tenemos que identificarlos, tenemos que buscarlos y tenemos que dirigirnos por sus canales, como yo decía antes. Entonces aquí tenemos un trabajo inmenso. Y el último que digo es el de los foodies, es decir, yo trabajo en mi otro lado, en una de mis otras vidas, en la parte del turismo gastronómico, con esta
Red Mundial de Turismo Gastronómico, que está basada en Oregón, y una de las cosas que más estamos trabajando es justamente el promover productos específicos para el foodie, para aquella persona cuya decisión de viaje depende única y exclusivamente de la motivación gastronómica. Y en eso volvemos a lo de antes. ¿Estamos bien preparados a eso? No. Lo que tenemos es montones de programas de cocina y de todo lo que quieras. ¿Cuántos de esos establecimientos estarían preparados para recibir a uno de estos personajes? No hay tantos, porque este personaje es un poco como el enoturista de verdad. No solo quiere venir a probar vino, quiere visitar la bodega, el viñedo, quiere caminarlo todo, quiere conocerlo todo, lo va a preguntar todo y espera que se lo cuenten en su idioma. Y entonces eso es un poquito más complicado. Entonces nosotros estamos intentando desarrollar todo ese tipo de trabajo, como digo, siempre dentro de un componente muy potente de sostenibilidad, desarrollando productos creativos que estén adaptados al segmento, adaptados a su canal de distribución. Volvemos a lo de antes, si nos dirigimos a un perfil muy joven, a lo mejor el catálogo de viajes del Corte Inglés no es la mejor idea. Si nos dirigimos a un perfil del segmento más del segmento senior, a lo mejor dirigirnos por el smartphone tampoco es la mejor idea, porque ahí vamos a encontrar que muchos de estos canales están conviviendo y además el cliente, y esto la gente de la tecnología sabe mucho más que yo, pero yo lo veo cada día, el cliente utiliza, a lo mejor muchas veces estamos viendo, el cliente utiliza su smartphone para informarse, pero a la hora de comprar baja a su agencia de viajes y se sienta en una silla y quiere un folleto en papel y sigue viniendo a las ferias a pedirnos un folleto en papel y luego dice, y luego ya te pago por internet. Dice, pero es que antes te lo voy a comprar porque te he visto, porque me ha gustado verte en la feria, me ha gustado tocar tu folleto y me ha gustado catar el vino y me ha gustado hablar contigo. Ese off-on que nos decía Andy esta mañana, cerrando filas entre el enoturismo y el turismo gastronómico y sobre todo integrando este concepto, esta marca, nunca mejor dicho, de enoturismo de España, pues en distintas redes de destinos europeos. Es uno de los primeros retos que yo me he planteado, ya veremos cuánto tardo, ya veremos cómo nos sale el tema de que el enoturismo español esté metido en este tipo de redes. Con esto termino, además que creo que ya me he pasado hasta del tiempo incluso, y esa era la idea, la hemos lanzado, aquí está, y hablamos de lo que sea necesario después. Muchas gracias.